Hola, vamos a leer el día de hoy El barco del abuelo de Michael Cachupo con ilustraciones de Sophie Williams de Editorial Juventud. En el muelle hay un viejo barco, se llama Vígaro. El Vígaro era el barco del abuelo, salía a navegar en él todos los días. El abuelo le encantaba navegar en el Vígaro. Es una belleza, ¿no te parece? Decía riendo y añadía, aunque no tanto como esta preciosidad que tengo aquí. Y entonces abrazaba a la abuela y le daba un beso. El abuelo quería mucho el Vígaro, pero aún quería más a la abuela. El abuelo decía que había bautizado el Vígaro en honor a la abuela. Unos hoyuelos en las mejillas que parecían unos caracolillos, como dos conchas de Vígaro, decía siempre el abuelo. Pero todo eso era cuando la abuela y el abuelo eran mucho más jóvenes y antes de que el abuelo empezara a sentirse cansado, muy cansado. Entonces todo era distinto. Podías navegar sin que se te cruzaran todos esos marineros de agua dulce con sus ridículos yates, decía el abuelo. Todas las semanas el abuelo limpiaba el Vígaro con un cepillo de mango largo y la abuela le ayudaba. El abuelo lo salpicaba y acababan los dos completamente empaspados, pero eso no les importaba. Y en primavera el abuelo pintaba el Vígaro de color blanco. Es el maravilloso color de las nubes, decía, y le pintaba una franja azul alrededor. El azul es por el cielo. ¿Hay algo mejor que un azul brillante? Pero decía que el color más bonito era el rojo, como los cabellos del abuelo. El abuelo le gustaba mucho el color del cielo claro, azul e inmenso y los jirones blancos de las nubes, pero su favorito era el color rojo. Mamá dice que la primera vez que fui con el abuelo a navegar en el Vígaro era solo un bebé, mucho antes de que el abuelo enfermara. Dice mamá que íbamos a toda vela, que el agua nos salpicaba y yo daba palmadas de alegría mientras ella me sujetaba, pero yo no me acuerdo. A veces sueño que navegamos sobre las olas, más veloces que las gaviotas y espoleados por el viento. También sueño con el abuelo. Cuando el abuelo estaba enfermo, en cama, nos decía que con su sonrisa cálida como el sol, ¿quién quiere salir en el Vígaro? Prometo llevaros en cuanto me levante de esta maldita cama. El Vígaro es una belleza, ¿verdad? Pero no tanto como esta preciosidad que tengo a mi lado. Y alargaba hacia la abuela su mano cansada. Pero el abuelo ya no se levantó de aquella maldita cama. Ahora el fondo del Vígaro está lleno de una aguilla verde donde flota una mancha de aceite
Cuando brilla el sol, el aceite refleja los colores del arco iris. Las gaviotas se posan en la borda del Vígaro y graznan y se pelean. De vez en cuando, algún paseante del muelle les arroja un poco de pan o alguna patata frita. Y ellas vuelan en círculos y los atrapan con el pico como si se tratara de un número de circo. A veces, la abuela se sienta en un banco del muelle y contempla el Vígaro. Yo me siento a su lado. Casi no hablamos, pero a veces toma mi mano y dice: estoy segura de que ahora mismo el abuelo está navegando. Estará surcando el mar, jugando con el viento y las olas, y seguro que no se tropieza con esos ridículos yates. Papá dijo que debíamos hacer algo con el Vígaro, dejarlo listo y reluciente como solía estar antes. Mamá dijo que sin el abuelo ya no sería lo mismo. La abuela se limitó a encogerse de hombros, pero papá no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta, así que durante todo el verano trabajó en el Vígaro. Un hombre ayudó a papá a sacar todo el agua del fondo y luego cambiaron los tablones que estaban en mal estado. Cerraron, clavaron y pulieron la madera hasta dejarla bien lisa, tan lisa que cuando la tocabas los dedos se resbalaban. Yo también ayudé, mientras mamá y la abuela no. Nos miraban mientras papá y yo baldeábamos y fregábamos el Vígaro con un cepillo de mango largo y ambos acabábamos empapados. Nos miraban cuando pintábamos el Vígaro de color blanco como las nubes, y cuando estábamos pintando una franja azul alrededor, la abuela se subió a la escalera y pintó ella misma el último trozo. Y entonces salimos a navegar. Yo me senté junto a la abuela y tomé su mano mientras zarpábamos, y mamá le tomó la otra mano. Y mientras navegábamos, soñé que el abuelo iba al timón y nos llevaba a dar una vuelta, como había dicho. Y yo no parecía cansado ni enfermo. Y cuando avanzamos sobre las olas, él reía y gritaba a las gaviotas que volaban en círculos. ¿Verdad que es una belleza?, exclamaba, pero no tanto como esas preciosidades que tengo aquí. Y bueno, ustedes tienen esas preciosidades en su casa, a sus abuelos, a sus abuelas, así que hay que estar con ellos. Esta historia está dedicada especialmente a todos esos abuelos que están cuidando a los nietos y a los hijos. Un saludo a esos abuelos que conozco muy bien, a Ben-Hur, abuelo de Sara y de otros dos de mis sobrinos. A Gerardo Méndez, que es un abuelito moderno, es un adulto contemporáneo. Y a todos esos abuelos que andan por ahí, a esos abuelos que han venido a la sala de lectura. Un beso virtual y un saludo.